Bienvenidos, estamos en esta serie de charlas, de entrevistas en el marco de la 12ª edición de Reunión de Antropólogos del Mercosur. Hoy con nosotros la doctora Anne-Christine Taylor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bien, vamos a comenzar charlando sobre qué significa para usted esta participación dentro de esta Reunión de Antropólogos del Mercosur. Bueno, claro, soy muy honrada por la invitación que se me ha hecho de participar en el evento y es un enorme placer para mí estar aquí. Me quedo sorprendida por el número de participantes, que es impresionante, y me doy cuenta que este evento obviamente tiene implicaciones científicas, por cierto, pero también políticas, yo diría, para la disciplina y para la comunidad antropológica de los países del Mercosur. ¿Sí? Claro, es por un lado la conjunción de varias academias, digamos, y centros de conocimiento ligados a la práctica antropológica, ¿no? Y me parece de particular importancia en esos momentos en que las instituciones académicas van sufriendo mucho en esas zonas y por lo tanto me parece muy adelantador el impacto y la participación entusiasta. Bien, vamos a comenzar a charlar un poco sobre lo que fue su charla y su disertación en el marco de la RAM. Pero antes que nada, me encontré, yo soy antropólogo, hace muchos años que dejé la lectura antropológica y me encontré con una serie de autores, de textos que me parecían muy interesantes. Una de las primeras cuestiones que aparecen cuando uno empieza en la carrera de antropología es que le dicen la naturaleza por un lado, la cultura por el otro. Después uno avanza y algunos toman posiciones más materialistas, es decir, la naturaleza determina la producción cultural, otros más ligados a la cultura determina, da sentido a la naturaleza, y sin embargo hay como ahora, o hace un tiempo ya, una nueva versión de esta cuestión, ¿no? Por cierto, hace ya algunos años que esta división canónica entre naturaleza, sobre la cual está fundada, son fundadas las ciencias sociales desde el siglo XIX, hay que decirlo. Esta división ya está siendo discutido ahora por varios teóricos, entre otros gente como Bruno Latour, Philippe Descola y otros. Y ellos han trabajado para demostrar que en realidad esta división tan canónica, tan fundamental en nuestro arreglo, digamos, de cómo funcionan las ciencias sociales, no tiene vigencia en muchas áreas del mundo y que por lo tanto hay que empezar a cuestionarlo. Que es una visión netamente etnocéntrica, ¿no? Totalmente etnocéntrica, por cierto. Pero aún sabiéndolo, es muy difícil de ir a buscar todas las implicaciones escondidas, digamos, en nuestros hábitos de pensamiento. Claro. Sigue funcionando como una suerte de mecanismo de interpretación, diría. Totalmente, casi... sí, yo diría que es para decirlo en inglés, el default mode, ¿no? del pensamiento todavía, a pesar de las críticas fuertes que al nivel teórico se las ha hecho. Bueno, y hablando justamente de uno de los autores que usted planteaba, que es Philippe Descola, él plantea que hay como diferentes formas de asociación con la naturaleza, ¿no? De identificación del hombre con la naturaleza, ¿no? Que de alguna manera se puede establecer como distintas sociedades desde ese punto de vista, pero que además no es tampoco tan estático eso, ¿no? No, claro. El trabajo de Philippe Descola es sobre todo un esfuerzo para mostrar que hay un número limitado de maneras de fundamentar ontologías. Entonces, en este sentido, es un trabajo que va más allá incluso de lo que podríamos llamar ontologías en el viejo sentido metafísico del término, sino más bien de maneras de distribuir los objetos del mundo según una división fundamental
que él establece y que parece comprobada por estudios cognitivos, por ejemplo, entre lo que él llama interioridades y fisicalidades. Fisicalidades. Entonces la idea es que las formas elementales de construir ontologías son basadas sobre la manera en que los existentes del mundo son distribuidos, digamos, en función de la manera en que percibimos similitudes o discrepancias entre interioridades y fisicalidades. Fisicalidades, claro. Entonces él distingue 4 formas elementales que él llama, retomando términos clásicos de la disciplina, animismo, analogismo, totemismo y naturalismo. Y para describirlos muy rápidamente, sí. Animismo sería un tipo de ontología en que se supone que los humanos y los no humanos, para ir rápidamente al asunto, comparten interioridades, que son del mismo modo, pero difieren por sus fisicalidades. Entonces, el acento va de, cuando hay que buscar diferencias, el acento va a ser sobre fisicalidades y no sobre interioridades. Analogismo es más bien un sistema, un tipo de ontología en la cual todos los elementos del mundo son disparates, tanto al nivel interioridades como de fisicalidades. Claro. Y entonces el esfuerzo es más bien para buscar conexiones. Claro, son todas singularidades, ¿no? Son todas singularidades y hay que buscar, por lo tanto, principios de unificación y de conexión entre estos elementos. De ahí el término analogismo, porque ahí digamos, el módulo cognitivo de hacer analogías funcionó a pleno rendimiento. Claro. Totemismo, otro modo básico de establecer ontologías, es un sistema que para nosotros parece muy ajeno y que de hecho es probablemente ahora relativamente escaso en forma pura, uno diría, en el mundo, en donde tanto interioridades como fisicalidades son arreglados en bandas paralelas, para decirlo así, ¿no es cierto? Un poco siguiendo lo de Lévi-Strauss en su momento, ¿no? Sí, aunque cambia bastante la definición Lévi-Straussiana del totemismo. Sin embargo, entonces, y la cuarta forma es el naturalismo, que es fundamentalmente nuestro sistema y precisamente en donde la división entre naturaleza, que abarca más o menos una enorme cantidad de cosas en el mundo, y la cultura, que es reservada, de cierto modo, para el género humano. Claro. Y entonces es una cosa específicamente humana, cultura en el sentido un poco de producción de sentido y construcción de sentido. Exactamente, sí. Bueno, entonces establecemos esas 4 ontologías, por decirlo así, y en su trabajo empezó a trabajar el tema del orgasmo y del sexo. Así ¿no? es. Sí. Que empieza medio como una broma, por lo que leí en la... Es el caso. Ajá. Es el caso. Obviamente, Philippe Descola él mismo por el momento, no ha explorado este campo, pero me pareció interesante tal vez utilizar su herramienta heurística para experimentarlos en el campo de la sexualidad, porque, como dije en la conferencia, me parece que la antropología tiene un problema específico con la teorización de la sexualidad. El hecho es que los avances mayores en este campo de la teorización de la sexualidad vienen de otras disciplinas, de otras ciencias sociales, sobre todo de la filosofía. Cada uno piensa por ahí en algunos textos de Margaret Mead. Sí, aunque ahora son muy
¿cómo se dice? Claro, como muy discutidos, son muy Bueno, puestos en un cuestión. poco datados, Sí. pero es verdad que Margaret Mead fue una de las solas y Sí. primeras en pero en una óptica muy culturalista, Claro. que no iba más allá precisamente de esta famosa distinción naturaleza-cultura. Sí. Y, y la antropología, claro, tiene dificultad en teorizar la cosa por razones éticas y deontológicas fundamentalmente, porque obviamente nos es prohibido hacer lo que los antropólogos hacen generalmente, es decir, utilizar su propio cuerpo y su propia subjetividad como instrumentos de investigación, para objetivar a la vez sus propias premisas sobre el tema y también para objetivar lo que va sin decir para la gente que el antropólogo o el etnógrafo estudia. Entonces, tiene que buscar otros métodos de realizar la relación o de poner de instalar, digamos, la relación etnográfica. Y obviamente el comparatismo y sobre todo el comparatismo al nivel, digamos, de premisas ontológicas me pareció una de las maneras de pasar por encima de la dificultad a nivel etnográfico de hablar, de teorizar la cuestión del sexo. Y en ese sentido, bueno, hubo toda una suerte de relevamiento de registros etnográficos previos, ¿no?, ligados al tema. Sí, claro. Bueno, la etnografía tiene mucho que decir alrededor pero ahora estamos buscando modos de ir un poco más allá del detalle, del particularismo etnográfico para buscar precisamente niveles posibles de teorización. Entonces, es en este campo que me parece que la antropología tiene que dar más esfuerzos, digamos, que lo ha logrado hasta ahora. En esta investigación, bueno, ¿hasta dónde ha avanzado o qué ha podido vislumbrar, digamos, en relación a diferentes formas que tiene de expresarse y de manifestarse la sexualidad en el marco de estas distintas sociedades, ¿no? Mira, lo único que puedo hacer hasta ahora, porque es un tema enorme en realidad, es proponer algunas hipótesis todavía muy incipientes. Entonces me puse, por ejemplo, a tratar de modelizar a un nivel un poquito más abstracto que lo etnográfico, lo que he recogido en las varias etnografías amazónicas para tratar de entender un poco cómo en grupos de orientación claramente animista, Claro. como es el caso de muchos grupos de la Amazonía, cómo se conceptualiza el tipo de acción sobre el mundo que constituye el acto sexual. Entonces, eso sería la pregunta. ¿Qué hace el sexo fundamentalmente al mundo? ¿Cómo opera sobre relaciones con otros, con el mundo? Entonces, ¿qué forma de acciones? Y cómo forma parte también de una cosmogonía y un orden. Más allá, incluso claro, de cosmogonías que son explícitas. Ahí estamos más bien en el orden de premisas implícitas, ¿no es cierto? Sí. Y lo que me llamó la atención fue precisamente algo sobre el cual Lévi-Strauss ya puso el dedo con su intuición totalmente genial, como siempre. De las charlas que teníamos así con las otras entrevistadas, con Manuela, decíamos cómo todavía sigue influenciando aquel carácter intuitivo de Lévi-Strauss, sí, claro, sobre todo en claro. las sociedades amazónicas y sí, demás, sí, ¿no? sí. Sí, aún si ha habido mucha revisión de cierto modo, el hecho es que sigue siendo una especie de iceberg enorme. Claro, tiene como highlights, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Bueno, iluminaciones sí, así. sí, totalmente geniales. Y él notaba en Triste Tropique, por ejemplo, que le sorprendía mucho este contraste
que encontró entre los Nambiquara, entre una especie de sensualidad muy generalizada en el contacto ordinario entre todos los cuerpos, digamos, de los Nambiquara, una especie de erotismo difuso de las relaciones ordinarias, y el hecho de que parecían acordar poquísima importancia al acto sexual propiamente dicho. Y este es una observación que ha sido comprobado, de cierto modo, por otros etnógrafos, en donde se encuentra la misma cosa. Entonces, esta mezcla, digamos, de erotismo difuso y de poca significación atribuido al acto sexual como tal, parece ser una característica y obviamente requiere requiere un tipo de interpretación. Y bueno, se dice mucho que el erotismo difuso, bueno, que estos caracteres particulares de la sexualidad en la Amazonía se podían explicar por el hecho de que, en primer lugar, modelajes corporales, acaricias, etcétera, etcétera, caricias, etcétera, son un modo de producir parientes, son un modo de producir congéneros, ¿no es cierto? Sí. De identificar en el sentido de hacer mismo cuerpos de congéneros. Ein, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Sí? Vamos a seguir charlando un ratito. Estamos con Ein Christine Taylor aquí en estas charlas, entrevistas en el marco de la 12ª edición de la reunión de antropólogos del Mercosur. Seguimos en el marco de la reunión de antropólogos del Mercosur, 12ª edición, en estas charlas, entrevistas, en este caso con la doctora Ein Christine Taylor, y estábamos hablando de la sexualidad en sociedades animistas, ¿no? Y esta cuestión de producir parentesco sería, ¿no? Producir parentesco, pero al mismo tiempo la sexualidad tiene un aspecto muy ambivalente, porque claro, por razones de prohibición de incesto, es obvio que el acto sexual propiamente dicho implica cuerpos distintos, fisicalidades distintas. Y en la Amazonía, fisicalidades distintos quieren decir fisicalidades que son por principio en una relación de hostilidad. Entonces tenemos esta especie de entrecruce extraño entre erotismo difuso intrafamiliar, digamos, y predación rodeando alrededor del acto sexual, ¿no? Que es muy típico de la sexualidad amazónica. Y que por otra parte esta mezcla, yo creo, permite también dar cuenta de varios otros rasgos típicos de la Amazonía. No voy a entrar aquí en detalles porque nos llevaría demasiado lejos. Vayamos después entonces a otro punto que es las sociedades analogistas y todo el pensamiento, entre comillas, oriental, digamos, ¿no? Ligado al sexo. Bueno, he tomado por razones, una vez más, heurísticas, casos extremos, yo diría, de analogismo. Y estos casos de analogismo casi caricatural, yo diría, las encontremos, por cierto, en Asia Oriental, y tal vez sobre todo en la India antigua y sobre todo en la China antigua. Entonces ahí me fue a buscar ejemplos de cómo se conceptualizaba el acto sexual en sistemas analogistas y apoyándome obviamente en investigaciones sobre el campo hecho por orientalistas, filologistas, etcétera, etcétera. Y ahí vemos que al contrario de lo que pasa en la Amazonía, ahí el orgasmo y el acto sexual viene a tener una importancia enorme, como una especie de momento crucial en el flujo de los circuitos energéticos. Y muchos de estos sistemas analogistas desarrollan una concepción, yo diría, casi hidráulica o termodinámica
de la sexualidad y obviamente en el cual el orgasmo aparece como una especie de compuerta central para el mantenimiento y el buen funcionamiento del flujo. De un flujo que es, diría, universal, ¿no? O sea, Claro, trasciende la... totalmente, es el flujo energético que anima el mundo, fundamentalmente, y que lo unifica. Eso es precisamente este famoso principio que permite conectar elementos heteroclitos del mundo. Y esta energía pues va circulando y es precisamente por esta razón que la sexualidad del soberano, del emperador en este caso, tenía una importancia tan fundamental. Era, para decirlo así, el motor del mundo. Y entonces no es de sorprenderse si su vida sexual era encuadrada por un aparato absolutamente increíble de ritualizaciones, de ceremonias, etcétera, etcétera, impresionantes. Y, por cierto, probablemente bastante incómodos para él, pero bueno, es el costo de ser soberano. De ser soberano, claro. y entonces ahí se ve muy bien que el coito imperial es una especie de momento crucial en el funcionamiento del cosmos. Claro. De ahí se separa, digamos, la idea de goce que está ligada también a la sociedad. Totalmente, e incluso no tanto en la China antigua, pero sí en la India medieval, en ciertas tradiciones tántricas, por ejemplo, ahí sí hay una especie de deserotización del coito que es muy impresionante y en donde el coito viene a ser una especie de operación metafísica, en donde el gozo no tiene ningún puesto, ningún papel, digamos. Claro. Aún sí pasa también por el orgasmo, de hecho. ¿Y qué pasa cuando comparamos esto con las sociedades dualistas, digamos? Bueno, ahí es donde... sociedades dualistas, en realidad yo diría que una forma u otra de dualismo es muy característica de sistemas analogistas precisamente. Pero cuando estos sistemas vuelven o vienen a encontrar sistemas naturalistas como el nuestro, por ejemplo, bueno, eso es un tema enorme y que ha sido en realidad muy poco estudiado hasta ahora. Incluso lo que desde un punto de vista antropológico la sexualidad o el naturalismo hace a la sexualidad es algo que todavía no ha sido realmente explorado. Sabemos por los trabajos de, por ejemplo, Michel Foucault, que es una de las referencias mayores en este campo, obviamente, que en un cuadro naturalista la sexualidad tiene tres grandes rasgos mayores. En primer lugar, es muy aparente que la sexualidad es uno de los campos estratégicos en donde se juega estas operaciones de triaje precisamente entre naturaleza y cultura. Y es una zona muy disputada, muy fragmentada, muy complicada, con toda una serie de debates, controversias sobre en dónde exactamente debe pasar la división entre naturaleza y cultura. Y cultura, claro. Segundo punto muy importante, se ve que hay una tremenda, a partir de la mitad del siglo XIX, sobre todo, un enorme esfuerzo para naturalizar la sexualidad y ponerlo firmemente en el campo de la naturaleza. Y de ahí que hay un enorme esfuerzo de cientificación, digamos, de la sexualidad. No voy a entrar aquí en los detalles, pero... Master y Johnson, toda la producción. Y un tercer rasgo también muy obvio es que, y eso va a la par con la naturalización de la sexualidad, viene a ser un campo de penetración masiva por las fuerzas del mercado capitalista. De ahí un enorme desarrollo de la prostitución, la pornografía, de todas las industrias vinculados al sexo.
Y entonces eso es una cosa que ahora se ve muy bien en muchas zonas de contacto entre, por ejemplo, sistemas analogistas o animistas y naturalismo. Pero también nunca hay que olvidar que modelos como las producidas por Philippe Descola, Sí. obviamente no se chocan No, así claro. en lo abstracto, No, claro. sino que siempre pasan por instituciones, discursos, prácticas concretas. Entonces, la cosa es que ahora tendríamos que investigar muy de cercano cuáles son las instituciones, los lugares en donde se dan choques, compatibilidades equivocadas, para utilizar el vocabulario de Vilas de Castro, puntos de penetración, de contacto, etcétera, etcétera. Y eso es, me parece, uno de los grandes retos para la antropología ahora, porque obviamente este campo de la sexualidad es fundamental, yo diría, o es una dimensión importante de las relaciones interétnicas en general. Y si nuestra meta es de entender cómo funcionan relaciones interétnicas y cuáles son las situaciones que enfrentan sociedades dominadas ahora, este prisma de la sexualidad es absolutamente imprescindible explorarlo mucho más, de manera mucho más profunda que se ha hecho hasta ahora. Ein, muchísimas gracias. No, un honor ha sido. Un placer para mí. Estamos con Ein Christine Taylor. Estamos en el marco de estas charlas de la 12ª edición de Reunión de Antropólogos del Mercosur.